el diagnóstico de la gestión. El diagnóstico de la gestión, hay que hacer un análisis muy certero para saber realmente en dónde está nuestra organización. Y como lo dijimos en el primer video, esa gerencia que yo vaya a hacer de esa gestión sea la más adecuada y brinde los resultados esperados. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que yo debo hacer algo que se conoce como el pensamiento estratégico. ¿Qué es lo que debemos hacer todo el mundo? No solamente el gerente, todo el mundo, desde cualquier instancia en la que se encuentre, sea como persona normal, natural, persona que va caminando, debo hacer una planeación estratégica, un pensamiento estratégico. Sino que es que con mis hijos, igual tengo que hacer un pensamiento estratégico. En mi relación laboral, en mi relación sentimental, y pues lógico, más como gerente de una organización. ¿Qué debo mirar? Ese pensamiento estratégico se compone por 5 preguntas muy importantes. Eso se conoce como el pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico es: ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos así? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lograrlo? Y si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Pero, para lograr dar respuesta a esas preguntas, ¿qué debo tener? Primero, miramos una información pasada, presente y prospectiva. ¿Qué debo saber? ¿Qué es lo que ha ido pasando antes, tiempo atrás? ¿Sí? 5, 6, 7, 8, 10 años atrás. ¿Qué ha pasado? Con indicadores claves, básicos, como la producción, la productividad, el comportamiento de los clientes, el comportamiento de las ventas, el comportamiento financiero, el comportamiento de la cartera. Toda esa información pasada. Presente, que es lo que está sucediendo hoy, con el contexto actual. Por dicha razón lo veíamos en el video anterior. Miren el análisis del contexto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy con los mismos indicadores? Indicadores de producción, de productividad, indicadores de ventas, indicadores de cartera, indicadores financieros, todos esos indicadores, ¿sí? Actual. ¿Para qué? Para que nos quede una parte importante que es qué es lo que se está proyectando. Y entonces esa perspectiva, pues la que con la parte pasada, con lo que se está haciendo hoy, puedo proyectar. Y eso ya nos está dando un pequeño panorama de dónde estamos. Pero nos queda faltando otra parte importante: todos los aspectos normativos y financieros. Dependiendo del sector donde nos encontremos, va a haber una cantidad de normatividad, va a haber una cantidad de reglamentación que debemos cumplir y que nos pueden estar afectando nuestra parte financiera. Entonces, es importante conocer esos aspectos financieros, aspectos normativos. De tiempo atrás, claro. Lo que está pasando actualmente, claro. Y lo que estamos proyectando, claro. Entonces, esas dos, lo que es información pasada, presente y prospectiva, aspectos normativos, aspectos financieros, nos ayudan a ir viendo dónde estamos, por qué estamos así, para dónde vamos, cómo lograrlo y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Después de que tenemos esas primeras respuestas a ese pensamiento estratégico, dónde estamos, por qué estamos así, para dónde vamos, cómo lograrlo y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, nos obliga a que miremos 2 contextos muy importantes: el contexto externo y el contexto interno. Cuando miramos el contexto externo, ese contexto se nos divide en 3 partes importantes. Cuando miramos ese contexto dividido en 3 partes importantes, ¿cuáles son? Entonces, las zonas, las tendencias y las fuerzas transformadoras. Cuando miramos, entonces vamos a irnos por la primera, las zonas. Las zonas se dividen en 3 tipos de zonas que yo debo tener claramente identificado para la gerencia de mi organización. Entonces, la zona general, la zona media y la zona próxima. La zona general son todos los indicadores que me van a indicar, qué pena la redundancia, cómo estoy yo frente a esa situación que se presenta a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces, cuando uno mira qué indicadores, entonces, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Será que tengo que apuntarle a eso? ¿Será que debo conocerlo? Claro que debo
trabajarlos, claro que debo trabajarlos. Entonces, por dicha razón, pues empiece y lea cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, a qué metas le apuntamos, a qué meta nos podemos estructurar y meter ahí si vamos a presentar un proyecto. Entonces, objetivos de desarrollo sostenible, importante, vital. ¿Será que es importante que yo conozca, y ahora con las elecciones que se aproximan, debo conocer el Plan de Desarrollo Nacional? Claro, importantísimo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir saber hacia dónde va ese país, ese direccionamiento que se le está dando a ese país como nación. Y lógico, si yo estoy en ese país, pues obligatoriamente debo saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los ejes y cuáles son los principales indicadores. ¿Cuáles indicadores? El PIB, el Producto Interno Bruto, que es la actividad económica por la que se mueve el país. Importante. ¿Qué otro indicador? El IPC, el índice de precio al consumidor, la canasta familiar. ¿Qué otro indicador? El indicador de desplazamiento. ¿Qué otro indicador? El indicador de Gini. Y bueno, entonces cuando miro, hay una cantidad de indicadores que son vitales que yo debo conocer en esa zona general para saber cómo se encuentra mi organización, mi empresa, frente a ese contexto nacional. Y claro, y si estoy internacional, pues mirar lo de cada una de las naciones donde yo voy a participar. Esa zona general. Zona media. Ya la zona media es ver los mismos indicadores, pero ya enfocados a una zona más cercana a nuestra organización. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, entonces cuando ya lo miramos, ya estamos viendo no todo el país, sino esos mismos indicadores, pero aterrizados en la zona departamental. Entonces, cuando lo vemos, ¿qué tenemos que mirar? Pues los mismos indicadores, pero entonces objetivos de desarrollo sostenible, pero para el departamento. Ya debo mirar el PIB, pero para el departamento. El IPC, para el departamento. El indicador de desplazamiento, para el departamento. El indicador de Gini, para el departamento. Y el plan de desarrollo departamental. Claro, ya he analizado el plan de desarrollo nacional. ¿Cómo se articula ese plan de desarrollo nacional con ese plan departamental? Bueno, ahora viene la tercera zona. Esa tercera zona es la zona próxima. Esa zona próxima es la que conocemos como la zona más pegada, más área de influencia de donde mi empresa participa, donde se desempeñan mis trabajadores, mis proveedores, mis clientes. Entonces, mi área de influencia muy fuerte, ¿sí? Entonces, cuando lo miramos, entonces sí tengo que analizar los mismos indicadores que vimos a nivel nacional o internacional, a nivel departamental. Ahora los aterrizo a la parte municipal. Y entonces, ¿qué miro? Entonces miro el IPC, miro el PIB, miro el indicador de Gini. Todo eso va específicamente, ¿qué? A la zona próxima, que es la zona. Entonces, en el caso nuestro, el municipio. O el Bogotá, o la ciudad, ¿sí? Entonces, cuando miramos, entonces la zona más cercana a nuestra área de influencia. Claro, ¿será que tengo que mirar el plan de desarrollo municipal? Claro. ¿Será que tengo que analizar el plan de desarrollo en el caso de Bogotá? Claro. De la ciudad, claro, obligado. Para saber cómo mi empresa está articulando frente a los proyectos, planes que tenga el Estado. Entonces, por dicha razón, es importante, es vital tener en cuenta esas zonas. Acuérdense, general, media y próxima. Después de que miramos eso, vienen las tendencias que les había mencionado en el video anterior. Entonces, cuando miramos las tendencias, estamos hablando de las tendencias políticas, sociales, culturales, económicas, ambientales y tecnológicas. No les voy a repetir, las vimos en el video anterior, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde se analizan esas tendencias? Bien, el tercer cuadrito de ese contexto externo, ¿sí? Vienen las fuerzas transformadoras. ¿Qué transforma un mercado? Un mercado es transformado por la oferta y la demanda. ¿Qué debo conocer? ¿Quiénes ofertan? ¿Cómo lo ofertan? ¿Cada cuánto lo ofertan? ¿A quién se lo ofertan? ¿Por qué lo ofertan? En el caso de la demanda, ¿quiénes demandan? ¿Cómo demandan? ¿Por qué demandan? ¿Cada cuánto demandan? ¿A quién demandan? Y con base en ello,
hacer un perfil de competitividad. ¿De quién? De mi organización frente a esa oferta y esa demanda. Y ahí ya he terminado la primera partecita, o la primera parte no, he terminado el contexto externo. Ahora viene el contexto interno, que se me divide en 4 partes muy importantes. La primera, lo que tiene que ver con áreas, como esta es la parte interna ya de mi organización y se conjuga específicamente con lo que veíamos en el video anterior, que es la estructura orgánica. Debo conocer cómo está mi estructura orgánica. Esa estructura orgánica es mi organigrama, podemos mirarlo de esa forma, como si fuera mi organigrama, y ver si es una estructura matricial, si es una estructura funcional, si es una estructura por proyectos, si es una estructura por guía, si es una estructura, diferentes tipos de estructura que hay. Pero necesito mirar cómo está mi estructura orgánica, cómo está mi estructura por procesos y cómo está mi estructura funcional. Lo curioso es que a veces una va por allá, la otra va por allá y la otra va por otro lado. Y lo que se debe buscar es que estén completamente alineadas. Entonces, ese es un análisis muy importante. Segundo punto importante dentro del contexto interno, el proceso directivo. Ese proceso directivo es un proceso vital que nos permite saber quién, cómo y cada cuánto se toman las decisiones en la organización. Y entonces cuando lo miramos, entonces para eso existen diferentes herramientas, existe la matriz Myers-Briggs, la de 360 grados, pero lo más importante de ese proceso directivo es que puede ser que sea una administración delegada, o puede ser que sea un gobierno corporativo, o puede ser que el que toma las direcciones, las decisiones es solamente el director y las toma completamente autocráticas, no son democráticas. Hay que saber si son decisiones completamente verticales o decisiones completamente horizontales. Eso lo veremos más adelante en otros videos y lo explicaré más detalladamente con cada una de las herramientas. Bueno, entonces vamos con la segunda parte, con el segundo punto, ¿sí?, que hace parte de ese contexto interno, que es el proceso directivo. Ahora viene el tercero, ¿sí? Dentro del tercero viene lo que se conoce como el clima organizacional y la cultura laboral. Importantísimo, ¿sí? Generalmente se preocupan por analizar que los procesos, los procedimientos, que mirar la planeación, que mirar la misión, que mirar y todo eso. Y no miramos el clima organizacional ni la cultura laboral. Y cuando hay cambios, pues hay cambios de todo, desde el gerente, los subgerentes, los directivos y de ahí para abajo. Pero más que eso, el cambio de dirección que pueda tener la empresa. Entonces, el clima organizacional se empieza y todo el mundo a tensionarse. Y si son 1000 empleados, entonces, ¿qué pasará? ¿Será que nos van a sacar? ¿Será que...? Ese clima organizacional hay que tenerlo monitoreado constantemente, saber qué es lo que pasa, hacerle seguimiento, monitoreo, control, evaluación. ¿Para qué? Porque es que mi activo más preciado, suena feo decir lo que es un activo, es mi talento humano. Y debo saber ese clima organizacional cómo está. Y aparte de eso, debo conocer cuál es la cultura laboral con la que funciona mi organización. Entonces debo tener claramente identificado la cultura organizacional y la cultura laboral. Y entonces cuando miramos eso, decimos cómo va mi clima organizacional. Lo veremos más adelante y explicaré en detalle cada uno de estos punticos. ¿Vale? Queda el cuarto, lo que son los sistemas de información. Cuando hablamos de los que hace parte del contexto interno, cuando hablamos de sistemas de información, claro, hablamos de hardware y software, pero más que de hardware y software, hay que hablar cómo fluye la información desde la parte estratégica a la parte táctica, o sea, cómo baja esa información de la parte estratégica a la parte táctica, de la parte táctica a la parte operativa, y esa parte operativa, cómo logra identificar esas necesidades que tiene esa población, esas necesidades o expectativas que tiene la población, cómo logra identificarlas, cómo logra captarlas, llegar a la parte operativa y de la parte operativa subirlas a la parte táctica. Y de la parte táctica que llegue a la parte estratégica. ¿Para qué? Para que se hagan los ajustes necesarios y se tomen las decisiones concretas, oportunas y eficientes. Entonces, eso es lo que se conoce como sistemas de información.
Ya cuando tenemos eso, tenemos nuestro pensamiento estratégico, información pasada, presente, prospectiva, aspectos normativos, financieros, contexto interno, contexto externo, contexto interno. ¿Qué tenemos? Ya ahí tenemos que un diagnóstico. Ya podemos decir que tenemos un diagnóstico. ¿Con qué herramientas? Podemos utilizar varias herramientas. Podemos utilizar la más conocida, la más sencilla, la más fácil. No puedo decir que sea la más eficiente, pero de pronto es la más conocida, la más fácil y la que pueden aplicar mucho más rápido, que es la DOFA, que es las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Que lo explicaré en otro video, ¿sí? Pero hay más herramientas. Podemos utilizar la matriz espina de pescado o la matriz o el diagrama de Pareto. Podemos hacer de pronto una matriz Canvas para hacer un modelo de negocio que nos articule y nos logre diferenciar con ese diagnóstico hacia dónde va nuestra propuesta de valor. Bueno, y eso lo veremos en otros videos.